huella de que los sitios que vamos a recorrer estuvieron habitados por los indígenas agüimenses. Desde mediados del siglo XIX se registra el nombre de la calle Sol. En el oficio firmado por el alcalde don Gregorio Rodríguez de León y fechado el 20 de junio de 1897, se afirma que el número de edificios de la calle Sol es de 16. El 29 de diciembre de 1918, el concejal don José Romero Alvarado propone y se aprueba que la calle Sol pase a llamarse Francisco Melián Romero, porque este fue el abuelo paterno de don Juan Melián Alvarado, alcalde de la villa y defensor de las heredades de Agüime frente a las heredades de Aguatona del Ingenio. A propuesta del concejal don Francisco Navarro, el 3 de marzo de 1939, la calle pasó a nombrarse José Melián Rodríguez en gratitud a este médico agüimense que todos los jueves se trasladaba desde Telde a Agüime para atender por caridad a cualquier agüimense enfermo. Y efectivamente, en el libreto que se le ha repartido, calle Sol y calle La Cuna, el coche que ven ustedes ahí aparcado es de don José Melián Rodríguez, que había venido desde el de los jueves a curar a los enfermos de Agüime. Sigue, Fanetti. Comenzamos el recorrido. Lindando por el este con las cuatro esquinas y por el norte con la calle Libertad, tenemos la que fue amplia y suntuosa casona de doña María Jesús Díaz Suárez y su esposo don Juan Alonso Alvarado Urquía, escribano público de la villa desde 1831 a 1841, año este en que falleció. En esta casa nacieron y crecieron sus hijos. En primer lugar, Josefa Alvarado Díaz, casada con Juan Tascón del Toro, secretario del juzgado de la villa. En segundo lugar, Concepción Alvarado Díaz, casada con Matías Melián Artiles, alcalde y propietario rural y urbano. De este matrimonio nacieron Francisco María e Higinio Melián Alvarado, alcaldes que serían de Agüimes. En tercer lugar, Pino Alvarado Díaz, casada con Antonio María Melián Ruano, secretario, alcalde y propietario. Entre sus hijos destacamos a María Jesús y don Juan Melián Alvarado. En cuarto lugar, Pedro Alvarado Díaz, casado con Rita del Saz Morales. El más destacado de sus hijos fue don Juan Alvarado Isás, quien ejerció 4 veces como ministro en Madrid. En quinto lugar, José Alvarado Díaz, casado con María Alemán Hernández. En sexto y séptimo lugar, Ángela y Juana Alvarado Díaz, que permanecieron solteras y residieron en esta casona hasta su muerte en la primera veintena del siglo XX. Fallecidas las dos solteras, la casona fue alquilada primero y después vendida por los herederos. El estado actual de la casona en nada se parece a la que nosotros contemplábamos en nuestra niñez. La casona y extensa huerta la vivieron en 1770 don Pedro José Alvarado Dávila, escribano público, y su esposa doña Francisca Urquía Gordillo. Entre sus hijos, el citado don Juan Alonso y el presbítero don José Alvarado Urquía, fallecido en Cuba el 29 de agosto de 1838. La parte oriental de esta casona se nominó en 1953 Cruz de los Caídos. El alcalde, don Narciso Bordón Suárez, quiso honrar a los jóvenes agüimenses muertos en la torpe guerra civil española del 36 al 39, lejos de su patria natal. Sus nombres figuran en la lápida que fue rectificada por el alcalde don Antonio Morales Méndez para honrar a los caídos en los dos bandos fratricidas. La casona fue adquirida hacia 1940 por el matrimonio Juan Hernández y Rosa Sarmiento, quienes a su vez la vendieron a la familia Carretero.
Frente a la casona estaba la ermita de San Antonio A, inaugurada en 1630 y derrumbada el 20 de julio de 1869. Los solares de la ermita derrumbada fueron comprados por don Francisco Ademán Lozano hacia 1888. El 27 de noviembre de 1921, el alcalde accidental don Juan Rodríguez Bolaño firmó la compra de los solares de la antigua ermita por el ayuntamiento a don Francisco Ademán Lozano por 1.500 pesetas. El pajar que tenía don Francisco Ademán en la parte norte fue arrendado por el ayuntamiento para garaje y cuadra por una 50 pesetas a don Francisco Domínguez González el 5 de noviembre de 1922. Don Francisco Domínguez González encerraba aquí a su caballo con el que bajaba y subía todos los días a su finca de Llanos Prietos. Pasamos. Muy conocida, y yo recuerdo que a falta de hijos vivían aquí un mono, un loro y todos los gatos que recalaran a través del tejado patio adentro, y por temporadas yo, la que les habla, que soy nieta de Agustina Melián, hermana de Federico. Se trata de una casa de mediados del siglo XIX, de alto y bajo, como corresponde a una casa de familia acomodada de la época, de planta cuadrangular con las habitaciones carentes de ventanas dispuestas alrededor de un patio central descubierto, con una escalera de cantería y un corredor de madera de tea sin acristalar, según es típico de las casas de las islas orientales, a diferencia de las islas occidentales donde las galerías son acristaladas. El corredor se sustenta en columnas también de madera, con basamento de cantería, igual que el piso de la planta baja. Tiene 2 pilas y hasta hace unos años un excusado doble, tamaño adulto y tamaño niño, aunque a mediados del siglo XX se construyó a estancia de Higinio Melián Romero un baño moderno completo que se situó en la planta alta. La casa, esplendorosa según indica el ilustre cronista de esta villa, fue construida por don Matías Melián Artiles, casado con doña Concepción Alvarado Díaz. Aquí nacieron sus hijos, Francisco María, Juan Alonso, Catalina e Higinio Melián Alvarado. Los hijos se fueron casando y quedó Higinio en la casa que finalmente se hizo con ella. En el año 1900, don Higinio Melián Alvarado está casado con Librada Romero Pineda, natural de Guía, y fallecida esta, se casó de nuevo con María Romero Pineda, hermana de su anterior esposa. A don Higinio se le murieron 2 hijas, Concepción y Librada, a la que llamaban Lara. Sobrevivieron y vivieron en la casa sus hijos Emilia Melián Romero, casada con su primo hermano Pedro Melián Rodríguez, ya citado y alcalde de esta villa entre 1951 y 1953, e Higinio Melián Romero, soltero. Fallecido Higinio, sus primos y herederos, don Matías Domínguez Melián y don Gregorio González Rodríguez, vendieron la casa al ayuntamiento, que ha realizado una magnífica restauración, dado que el inmueble se encontraba muy deteriorado, respetando en todo lo posible los elementos arquitectónicos originales, con las únicas modificaciones impuestas por las necesidades ineludibles del nuevo destino que se le iba a dar. Hijita. Un documento del año 1700 dice:
Carlos Álvarez, vecino del Pago del Ingenio, y Lucía Hernández, su mujer, venden a Pablo Hernández Navarro, vecino de Agüimes, un sitio de Agüimes que había comprado el 7 de octubre de 1685 a Salvador González y Beatriz de Campo, vecinos de Tirajana, que linda, por un lado, con la ermita de la Plaza de San Antonio, por arriba con Casa Canaria, que fue de Alonso Ortiz, por abajo con la Plaza de la Ermita, y por el lado de la espalda de la Casa Terrera, del lado de Juan Ángel Perena. El 3 de abril de 1793, ante el escribano público don Pedro José Alvarado y Dávila, el cura párroco don Vicente Sánchez vende a Sebastián y Bartolomé Rodríguez la Casa Canaria, que estaba situada inmediata a la Plaza de Ermita de San Antonio Abad. La dicha casa linda con los herederos de Salvador Artiles y María Caballero. Bartolomé Rodríguez pide se le venda a tributo porque está fabricada en el referido sitio. El párroco don Vicente Sánchez afirma que desde tiempos inmemoriales los curas han gozado de dicho sitio y Casa Canaria juntamente con el cercado llamado La Viñuela. Y para mí, según me parece, esa Casa Canaria estaba ubicada desde donde Chichita le va a hablar hasta la esquina. Siga, Chichita. Los esposos don José Trujillo y doña Dolores Caballero compraron este solar y las 3 viviendas que dan a la Plaza San Antón cuando llegaron de Cuba allá por el año 1918. Unos años más tarde venden el solar a don Francisco González Martín. Según la sobrina de don Francisco, el solar del que estamos hablando se utilizó como granero durante algunos años de la posguerra para ocultar las cosechas a causa del miedo que se tenía de que éstas fueran requisadas por el régimen. Ya en los años 50, mis padres, Sebastián Artiles y Francisca Rodríguez, adquieren el solar y deciden edificar en él un local al que trasladaron su pequeño comercio que hasta este momento tenían en San Antón. De esta época guardo y conservo yo aún muchos recuerdos. En el comercio de mis padres se vendía y se compraba de todo. Allí se podía encontrar desde un queso hasta una zapatilla, desde una tacha hasta un bote de pintura. Había de todo, comestibles, ferretería, droguería, mercería, perfumería, dulcería, etc. Sebastián, mi padre, hacía no solo de dependiente, sino a veces hasta de especialista en varios oficios, cortaba cristales, arreglaba candados, etc. Él fue organizando su tienda como le fue posible, teniendo en cuenta la imagen del comercio que había visto en Cuba. En esta época no se disponía de dinero para contratar dependientes, así que mi madre, Francisca, Panchita, se pasaba el día acompañando a mi padre en la tienda y colaborando con él en el trabajo. También mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de colaborar con mis padres en las horas que no teníamos que estar en el colegio. Fueron años duros pero interesantes. La tienda dejó de existir en el año 1974. Problemas de salud de mis padres y falta de interés por seguir esta profesión por parte de los hijos. En el año 1978 mis padres me hicieron una sesión gratuita y yo construí sobre el local mi vivienda. Así se encuentra en la actualidad. A la muerte de mis padres pasó a ser enteramente de mi propiedad por herencia.
resguardo de los productos de la labranza y de los animales, puesto que mi abuela en la época del estado militar, más arriba ya lo hablaremos, tenía militares hospedados en su casa, como muchas familias que tuvieron que acogerlos. Entonces, por miedo al requiso de esos animales, los tenían escondidos. Ahí también se tostaba el millo y todas esas cosas. Mi abuelo ya tendría ahora, mi bisabuelo tendría 171 años. Ya en 1900 se recuerda que vivían aquí, pero ya mi abuela ya tenía como 24 años y murió mi abuela de 107, que ya la mencionaré más aquí. Enfrente a mí está casa que a principios del siglo XX la vivió el matrimonio Antonio Martín Rodríguez y su esposa María Romero Rodríguez, con sus hijos Sebastián, Vicente, María y Josefa. En ella también vivió la viuda doña María Romero Rodríguez con su prohijado Florencio de Santa Ana. Esta casa sigue habitada por sus descendientes y herederos. En 1933 vivieron aquí, recién casados, Diego Martín Rodríguez y Eusebia Rodríguez Herrera. Esta casa que señalo, Más arriba, hacia 1850, vivió el matrimonio Antonio Romero y Catalina Rodríguez con dos pequeños hijos, José y María. En 1900 vive aquí José Romero Rodríguez, casado en segundas nupcias con Ana Morales Rodríguez. Con ellos conviven sus hijos José y Josefa Romero Artiles. A las 4 de la tarde del 25 de julio de 1924, por haberse caído en un depósito de agua, rectificamos, siguiendo las instrucciones de don Francisco Trajano. A mano derecha, subiendo y casi enfrente de la anterior casa, vivió desde hace más de 150 años el matrimonio formado por Pedro Romero Rodríguez y María Rodríguez Pérez. La casa pasó a vivirla su hijo José Romero Rodríguez, casado con Josefa Rodríguez Herrera. Fueron sus hijos Pedro, Bartolomé, Francisco, Ana Josefa, María, Andrea y José Rodríguez Romero. Don José Romero Rodríguez falleció aquí el 7 de septiembre de 1881 a los 71 años. De estos hijos destacamos a Francisco Romero Rodríguez, discutido y problemático maestro de la villa, a quien el ayuntamiento el 6 de septiembre de 1875 cesa y echa de la escuela pública porque no lleva gusto por la enseñanza y no sabe enseñar. José, celoso, celebrado y apreciadísimo cura párroco de la ciudad de Gáldar. Bartolomé, casado con la ingeniense Catalina Rodríguez. Esta intrépida y decidida incitó a su marido a comprar la finca de los Verdugo junto al Alberconcillo. Andrea, casada en 1867 con don Antonio Abate Rodríguez, fue madre del famosísimo párroco de Tinajo y arcipreste de Lanzarote, don Tomás Rodríguez Romero, desde 1900 a 1955, año en que falleció en Tinajo. Ana Josefa, casada con Sebastián Hernández Alemán, de quienes hablaremos después. Pedro, el hijo mayor, emigró y casó en Cuba. En esta casa vivieron hacia 1900 sus descendientes Antonio Abate Rodríguez, casado con Isabel Artiles Cárdenas, y José Romero con sus hijos José y Andrés Romero Artiles. La casa pasó a propiedad de Dolores Medián Hernández y su esposo Juan Marcial Ramírez. Hoy es de la hija de estos, Rita. Antiguo ayuntamiento, sí. Contigua a esta nueva casa estaba a principios del siglo XX la del matrimonio Antonio Martín Rodríguez
Rodríguez y su esposa María Rosario Rodríguez Romero, con sus hijos Sebastián, Vicente, María y Josefa. En ella también vivió Más arriba, hacia 1850, vivió el matrimonio Antonio Romero y Catalina Rodríguez con dos pequeños hijos, José y María. En 1900 vive aquí José Romero Rodríguez, casado en segundas nupcias con Ana Morales Rodríguez. Con ellos conviven sus hijos José y Josefa Romero Artiles. A las 4 de la tarde, el 25 de julio de 1924, por haberse caído en un depósito de agua de los herederos de doña Catalina Ruano, falleció a los 72 años doña Ana Morales Rodríguez, hija de Agustín Morales Suárez y Rita Rodríguez, viuda en primeras nupcias de Lorenzo González Rodríguez y en segundas de José Romero Rodríguez. Deja 3 hijas del primer matrimonio, Juana, Dolores y Francisca. Hacia 1926 aparecen viviendo aquí don Antonio Rodríguez Carreño y su esposa doña Josefa Romero Artiles, padres que fueron de María, Antonio, José, Francisca, Juan, Faustino, Josefa, Belén, Dolores y Rogelio. Todas estas personas muy apreciadas en la villa. Nosotros recordamos con afecto a Belén Rodríguez Romero, casada que fue con el maestro don Arturo Soriano García. En 1921, Antonio, de 20 años, y José, de 18, estaban en Cuba. Habían emigrado para escapar del temido servicio militar. Doña Josefa Romero Artiles falleció aquí en 1943. La casa fue heredada por Dolores Rodríguez Romero, esposa que fue de José Rodríguez Martín. Hoy es de sus hijos, Nicolás e Isabel Rodríguez Rodríguez. Santana Pérez, Melián Alvarado y Artiles Cárdenas. El 7 de septiembre de 1913, por primera vez, se celebró la sesión del ayuntamiento en casa propia. Hasta entonces las oficinas estaban en casas alquiladas. En el nuevo edificio, situado entre las calles Libertad, Sol y Callejón del Consejo, se ubicaron las casas consistoriales y las escuelas graduadas de niños y un reducido local para cárcel de hombres. Las clases primera y tercera tenían la entrada por la calle Libertad. En la calle Sol estaba la entrada a las oficinas municipales, la cárcel y la escuela segunda, donde tuve por maestro a don Arturo Sanchís, de quien debía aprender mucho, porque al mes de ingresar de interno en los Salesianos de Las Palmas era el primero de la clase. Al cabo de los años, el local de la antigua cárcel, por obra y arte del estupendo y eficiente Antonio Ramírez, se convirtió en la sede de Radio Agüimes Onda Libre. Allí pasamos buenos años transmitiendo cultura. El segundo piso, el de las oficinas, sala de juntas y despacho del alcalde, también me suscita entrañables recuerdos. Mis amigos Rafael Cabrera y Francisco Artiles me prestaron documentos interesantes para la historia de la villa desde mi regreso de Venezuela en 1972 hasta 1986, en que el ayuntamiento pasó a la avenida Joaquín Artiles, siendo alcalde don José Armas Rodríguez. Al casar con doña María del Pino Rodríguez de León, hermana del que fue alcalde don Gregorio Rodríguez de León, que se ha nombrado ahora, a tal efecto el 17 de septiembre de 1893 solicitó permiso al ayuntamiento para construir esta casa en el solar de su propiedad. Fue en aquel tiempo un moderno y elegante edificio con un espacioso y fresco patio interior, con las habitaciones alrededor, un amplio salón que daba a la calle, una cocina muy amplia donde se elaboraban exquisitos guisos. En la casa nacieron y vivieron los hijos del matrimonio, Matías, que fue juez municipal y falleció en 1900.
12, en la calle Moral. Estaba casado con doña Antonia Martín. José, eminente médico y persona muy querida, el Ayuntamiento de Telde lo nombró hijo adoptivo y una vía principal de ese municipio lleva su nombre. Murió soltero también. Concesión también falleció soltera. Agustina, mi abuela, que casó con Francisco Domínguez González. Francisco, secretario del Ayuntamiento de 1924 a 1950, también murió soltero. Sebastián, eminente abogado, que casó con doña Bernarda Navarro. Pedro, alcalde de esta villa entre 1951 y 1953, defensor de mantener en Agüimes la fiesta de carnaval y de las libertades en general. Casó con su prima, Emilia Melián Romero. Pino, que casó con don Juan Tascón. Fallecidos los hijos solteros y después de algunos años vacía la casa, Agustina, Pino y su cuñada y prima Emilia vendieron la casa para la Sociedad de Cultura y Recreo Rocaguairo. Lamentablemente la casa fue reformada perdiendo su fisonomía original. En esta casa pasaba yo felices temporadas, coincidiendo con las fiestas del Rosario y de San Pedro, en las que disfrutaba de todos los actos bajo la cariñosa protección del buen municipal Hermenegildo y en compañía y tutela de mis muy queridos Antonio y Alonso Méndez, el bueno de Benjamín y toda la gente maravillosa de esta querida villa. Suárez Artiles, quien casó con Candelaria González Martín. Aquí le nacieron y crecieron sus hijos Ana, Bartolomé, Joaquín, Eusebia, Ascensión y Juana Suárez González. Nosotros visitamos repetidas veces esta casa para sacarle cultura e historia a la entrañable Candelarita González. La casa exterior e interiormente conserva las señas de sabrosa antigüedad. En esta casa nació mi abuela que murió, vivió mi abuela que murió de 107 años, que es la persona que de más edad que ha muerto, que se reconozca, ha muerto en esta villa. Y una de las hijas, que se me olvidó decir antes, en casa de mi bisabuelo, tuvo una escuela donde los niños de la generación mía, todos pasaron por allí, todos eran de 3 años hasta que pasaban a la escuela. Fue una escuela bastante antigua. Mi madre actualmente va a cumplir 98 años y aquí nació. O sea que esta casa puede tener como los 200 años. Está ahora mismo cerrada y es de mi propiedad. La pequeña calle se llamó La Cuna. El 29 de diciembre de 1918, el concejal don José Romero Alvarado propone y obtiene se dedique la calle La Cuna a don Francisco Hidalgo Alvarado, porque en ella residió y porque es acreedor de este homenaje, ya que cuando la epidemia del cólera, que por los años del 50 del pasado siglo XIX azotó a la isla, diezmando su población, este señor, llevado de su inagotable caridad y amor al pobre, a pesar de ser un hombre de posición desahogada, sin necesidad de sufrir penalidades, se convirtió en velador de enfermos, asistiéndoles, dándoles alimento, y como la epidemia tuvo carácter grave y los vecinos rehuían de los cadáveres, él mismo los amortajaba y ayudaba a conducir al cementerio, cuyos hechos verdaderamente heroicos, según los de la época, no deben quedar sin recuerdo. Por el inapreciable mérito de este hijo, la villa debe perpetuar su nombre. Don Francisco Hidalgo Romero, propietario rural y urbano, fue concejal varias veces. La epidemia del cólera causó en Agüimes, el año 1850, 51 fallecidos. En junio de 1851, 69. Y en julio, 38. El 3 de julio del 51 fallecieron 3 hijos de don Pedro Ruano y doña Ana Urquía, Vicente, de 12 años, Esteban, de 10 y Pedro, de 6. En la primera casa de esta calle vivió y falleció don Francisco Hidalgo. La casa fue comprada por don Luis Artiles Martín. En ella vivió el matrimonio Antonio Romero Hernández y Pino Ruiz Gómez. En estos últimos años la habitó doña Francisca Viera. Frente
Frente al anterior está una amplia casona donde desde 1871 vivía el matrimonio formado por la huimense doña Domínguez González Suárez y el ingeniense don José Domínguez Estupiñán, mis bisabuelos, secretario del Ayuntamiento de Ingenio de 1860 a 1905. Este falleció aquí el 3 de enero de 1910, a los 77 años. Dejó 6 hijos: José, Isabel, Antonia, Francisco, Rafaela y Francisca Domínguez González. Esta última, Francisca, casó con el ingeniense Luis Morales Martín. El matrimonio vivió aquí donde les nacieron sus hijos, entre ellos Juan y José Morales Domínguez. Los varones José y Francisco Domínguez González, mi abuelo, fueron tenientes del Ejército Territorial de Canarias. Francisco abandonó el ejército para dedicarse por completo a la agricultura en las tierras de Llanos Prietos, que compartía con su cuñado, el tío Pepe, conocido, el doctor don José Mellán Rodríguez. Los últimos descendientes en vivirla fueron los esposos José Morales, Dominga y Osoria Suárez Suárez, con sus hijos, entre ellos José Luis y Mima Morales, que es quien actualmente la mantiene. La casa que le señala don Francisco fue propiedad de don Rafael González Suárez, hermano de Dominga. Su hijo Antonio González Rodríguez, casado con Agustina Rodríguez Medián, la hereda y vivió aquí hacia 1907. En ella les nacieron sus hijos Rafael y Catalina. En 1912, don Antonio González Rodríguez y familia se residenciaron en Las Palmas. Don Antonio alquiló la casa a las heredades de Santa María y Los Parrales. Fallecido el teniente coronel don Antonio González y doña Agustina Rodríguez, tocó en herencia a su hijo Rafael González Rodríguez, quien vendería la parte oeste al ingeniense José Antonio Pérez. Las heredades siguen pagando el alquiler de la parte no vendida a Tina Rosa González Trujillo, hija de don Rafael. En mi niñez, la casa tenía una puerta principal al oeste y otra secundaria al sur, hacia la calle Progreso. Por ella entraban los regantes a poner sus relojes de bolsillo en consonancia con el reloj de las heredades. La casa tenía un gran patio y al fondo estaban las habitaciones. 2 de ellas fueron cedidas por las heredades al matrimonio Juan Abrante Méndez e Isabel Alemán Herrera, los 2 constantes guardianes de los documentos, el seres y el reloj de las heredades. De niño yo entré muchísimas veces a esta casa en busca de mi amigo entrañable Juan Abrante Alemán, Juan el del reloj. Por lo hasta aquí expresado, ¿no nos parece acertado? De don Juan Alonso Medián Alvarado pertenecieron a don Joaquín Martín Arias y a sus hijos Lorenzo y José Martín López, y los hijos de esta, María, Francisco, Josefa, Joaquín y Antonia Caballero Martín. Todos estos hijos fallecidos aquí. El pueblo lo llamaba Los Migueles. Y yo recuerdo también, pequeñita, que vivía una señora que le llamaban Mariquita Crescencia, y que yo era la niña que le hacía los mandados, porque me mandaba a la tienda de la obrera a comprarle siempre petróleo, y luego me regalaba almendras, me regalaba galletas. Era como la niñita que hacía los mandados de toda esta calle. Vale, ahora nos vamos a mi casa, ¿no? Y por el ayuntamiento, presidido por... ¿perdón? Por don Antonio Morales. Está una casa entrañable. El libro de defunciones de la parroquia dice: el 20 de noviembre de 1879 murió a los 63 años en la calle La Cuna doña Melchora Collado García, hija de Silvestre Collado Artiles y Juana García Vélez. Era viuda de Antonio López Romero. Deja 6 hijos: María y Juan, casados en Agüimes; José, casado y ausente en Cuba; Antonia y Juana de la Cruz, solteras; y Domingo, casado en la Vega de San Mateo. De estos hijos nos interesa resaltar a 3. A. Juan López Collado, casado con Catalina Hernández Arias, padres que fueron de mi abuela paterna Dolores López Hernández, casada con Antonio Tarajano Romero el 25 de febrero de 1882. Domingo López Collado, casado en La Vega con María Marrero Guerra. Su hija Dolores López Marrero casó con Juan Negrín Cabrera, quienes fueron los padres del doctor Juan Negrín López, catedrático de Medicina
unas pequeñas notas que dicen: según escrituras Manuel Hernández López, el 9 de marzo de 1955 compró la casa a las hermanas doña Dolores y doña Josefa Caballero Martín, que a su vez la habían heredado de su madre, doña Josefa Martín López. En las escrituras se recoge que la casa tiene 100 metros cuadrados, poco más o menos, cuando en realidad tiene unos 170 metros cuadrados. Que mi padre compra la casa por la cantidad de 4.000 pesetas. También en las escrituras de compra figura el sello del registro de la propiedad de Telde con fecha 30 de marzo de 1955 a nombre de mi padre. Y también la liquidación de impuestos de derechos reales por transmisión de fincas con fecha 12 de abril de 1955, según ley de diciembre de 1946. Regresamos a la calle Sol. Enfrente tenemos las paredes del sur y oeste de las Casas Nuevas, propiedad que fue del teniente coronel de los Reales Ejércitos, don Pedro Westerling, y sus hijos Domingo, presbítero, Juan e Isabel. El 20 de enero de 1951, el párroco don José Cárdenas Denis, en nombre de la parroquia, compró esta casona de 573 metros cuadrados a Luis, Carmen, Isabel y Mercedes Manrique de Lara y del Castillo Olivares, hijos de Luis Manrique de Lara y Maciú, descendiente de los Westerling. Como la fachada está hacia la calle Libertad, hablaremos de ella en otro recorrido. Solo diremos que desde 1952 a 1954 educaron aquí los hermanos de la Salle, y desde 1954 a 1973 las Carmelitas Descalzas. Sara Eugenia Hernández. Buenas noches. En esta casa, que linda por el sur con la que fuera de don Francisco Hidalgo y don Antonio López, y por el norte con la de don José Hernández Alemán, hacia 1909 mi abuelo, José Hernández Herrera, tuvo una tienda de víveres y licores. En 1911 pidió permiso al ayuntamiento para fabricar un piso alto al que se trasladó a vivir con mi abuela, Francisca Monzón Vega, y sus hijos, Francisco, Ana, Dominga, Francisca y José. De estos hijos quiero recordar la figura de mi padre, Francisco Hernández Monzón, nacido en Agüimes en 1910 e hijo predilecto de esta villa desde 1980. Maestro e inspector de enseñanza primaria, el inspector jefe, como aún se le recuerda con mucho cariño en el magisterio canario. Y es que mi padre fue una persona entrañable, que siempre mostró una extraordinaria capacidad de entrega por todos los que lo rodeaban. Esto se manifestó desde su juventud, cuando a los 16 años, la temprana enfermedad y posterior muerte de su padre lo convirtieron en el responsable del núcleo familiar, integrado por su madre y por sus 4 hermanos más pequeños. Aunque también se graduó como perito mercantil, realmente su verdadera vocación fue la de maestro, puesto que desde que él mismo estudiaba dio clases particulares a muchos niños y jóvenes de Agüimes en esta casa. Tarajano me ha indicado cómo muchas tardes esperaba él en la esquina de esta calle Sol a que su amigo Matías Domínguez saliera de la casa de mi abuela al acabar la clase con mi padre. Tengo muy presente el recuerdo emocionado que me transmitía mi padre acerca de su vida en Agüimes, y sobre todo lo que para él suponían aquellas tertulias en la Alameda con sus inolvidables amigos. Por citar algunos, Sebastián Morales, Higinio Melián, bajo la tutela de don Joaquín Artínez. Esta casa, como sabemos, fue vendida al primo de mi padre, Orlando Hernández, y en este marco, y como homenaje a ambos, quiero acabar con unas palabras escritas por Orlando Hernández a raíz del nombramiento de mi padre como hijo predilecto de Agüimes. Decía Orlando: el talante humano de este insigne gran canario corresponde a la estirpe de estos isleños que llevan las virtudes de la tierra con la sencillez de la grandeza que tiene la tierra misma. Y terminaba diciendo: un gran canario auténtico, un caballero de la enseñanza.
Pedro, párroco de Tirajana, murió aquí el 29 de febrero de 1927. Una de sus hijas, Manuela Hernández Romero, casó con don Bernardino Melián Romero en 1858. Este matrimonio vivió aquí, donde les nacieron sus hijas Dominga, Ana, Josefa, Dolores, Juana, Evarista, Justiniana y Sebastián, conocidas en Agüimes por las de Bernardinito. De ellas solo casaron Evarista con don Manuel Romero Romero y Dolores con don Juan Marcial Ramírez. Las solteras alquilaron un local a su primo Domingo Hernández Martín. Con este nombre y nuestro afecto al bueno de Domingo el capitán, terminamos este recorrido. Plazoleta Orlando Hernández. El ayuntamiento presidido por don Antonio Morales Méndez ha dado el nombre del eximio escritor Orlando Hernández a esta plazoleta. Orlando, hijo de Juan Hernández Herrera e Isabel Martín Rodríguez, nació en 1936 en la calle Fortuna del barrio de Arriba. Murió aquí el 3 de mayo de 1997, 4 meses después de que el ayuntamiento lo proclamara hijo predilecto, en enero de ese mismo año. En el pleno del ayuntamiento del 13 de septiembre del 62 declaró todo, atendiendo a los méritos literarios y el conocimiento de la historia local que concurren en el hijo de esta villa, don Orlando Hernández Martín, autor de varias obras, entre las cuales figura la de reciente publicación y estreno con extraordinario éxito El Barbero de Cenizas, atendiendo a que con el periodismo y la investigación histórica realiza, no obstante su juventud, una meritoria labor que por su gran conocimiento y dominio de la lengua vernácula merece los mejores elogios de la crítica y centros de la cultura de la isla, se propone